Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast de cabecera Ciencia Simplificada, que pueden escuchar en todas las plataformas de audio de podcast y si me acompañan a través de YouTube, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre la teoría de la evolución, vamos a platicar de por qué la teoría de la evolución no se ha graduado a volverse una ley, por qué no es ya un hecho total y constante en el universo en el que vivimos. Vamos a platicar sobre eso, no solamente de la teoría de la evolución, sino de las teorías en general y cuál es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y una ley, que es algo muy bonito que nos ayuda a entender el lenguaje de la ciencia y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. También para las personas de Colombia, al final del podcast les tengo un anuncio que me tiene tremendamente feliz y para todos en general. A mí me hace muy feliz, espero compartirles mi felicidad. Todos en algún momento hemos escuchado, ay, la teoría de la evolución no más es una teoría. Si fuera un hecho, ya lo hubieran hecho ley. Ya saben, como la ley de la gravedad, que es un hecho porque yo tiro una manzana y cae al piso. Es una ley que si tiras una manzana se va a caer al piso. La teoría de la evolución no es igual. Por eso sigue siendo una teoría. Y la teoría de evolución definitivamente ha sido una de las teorías más ninguneadas a través de la historia, pero no solamente la teoría de la evolución. Las teorías en general se les ningunea bastante en contraste con las admiradas y honorables leyes. Las leyes son respetadas porque son leyes y es sí que sí, mis chicharrones son los que truenan, soy una ley. Pero ¿alguna vez se habían preguntado qué tal que no es así? ¿Y qué tal que no deberíamos estar ninguneando a nuestras queridísimas teorías? Para entender bien qué es lo que está sucediendo con las teorías y con las leyes, tenemos que empezar hablando de las hipótesis. Tenemos que entender qué es una hipótesis. Entonces, una hipótesis es una explicación propuesta para explicar cierto fenómeno al inicio de una investigación. Estas hipótesis se establecen de forma provisional como base de una investigación, la cual puede confirmar la hipótesis o negar la hipótesis. Normalmente para un fenómeno suelen existir diferentes hipótesis, las cuales se van eliminando según vamos estudiando el fenómeno y recogiendo datos. Estas hipótesis que armamos al inicio de una investigación normalmente lo que buscan es predecir cuál va a ser el resultado de la investigación. Por ejemplo, mi hipótesis puede ser, si le das fibra a la gente se va a volver más feliz. Esa es una hipótesis. Lo que tengo que hacer es un experimento donde se le dé fibra a las personas y comprobar si realmente cuando le das fibra a las personas se vuelven más felices. Y aquí pueden suceder dos cosas. Puede ser que cuando le des fibra a las personas sí se vuelvan más felices, por lo cual se comprueba mi hipótesis, o que les des fibra a las personas y que no se vuelvan más felices, que se queden igual o que se pongan peor y por lo tanto la hipótesis habrá sido errónea. Pero también, así como se van eliminando hipótesis incorrectas, también se van desarrollando nuevas hipótesis que son más complejas o que complementen a la hipótesis original. Entonces, cuando hacemos una hipótesis le estamos haciendo al mago, andamos adivinando. Queremos adivinar antes de investigar, queremos adivinar ¿qué es lo que podría pasar con este fenómeno? Obviamente, muchas hipótesis hoy en día se basan en investigaciones previas. Entonces vemos todo lo que ha pasado antes de que nosotros llegáramos a este fenómeno y decimos, bueno, si todo este caminito que se ha recorrido hasta ahí nos va dando una pinta, pues yo creo que la hipótesis va a ser esta. Pero al final del día estamos adivinando, es una conjetura. Y el tema aquí es que hipótesis no es una palabra que utilicemos tanto en nuestro lenguaje coloquial. Una palabra que utilizamos muchísimo en nuestro lenguaje coloquial es la palabra teoría. Y de aquí es donde surge un poquito el problema de por qué se han ninguneado toda la vida las teorías. Porque resulta que de forma coloquial, la forma en la que utilizamos la palabra teoría es muy diferente a la forma en la que se utiliza la palabra teoría dentro del ámbito científico. La palabra teoría dentro de la ciencia denota una explicación bien sustentada sobre un fenómeno, la cual fue adquirida a través del método científico. Esta se ha probado y comprobado de forma repetida a través de la observación y la experimentación. Ojo, una explicación bien sustentada. Una teoría es eso, una explicación bien sustentada. Vamos a hablar media hora sobre qué es una teoría, pero es una explicación bien sustentada. Además, algo bien importante es que una teoría no solamente nos explica muy bien un fenómeno, también nos ayuda a hacer predicciones sobre este fenómeno, qué es lo que va a ocurrir cuando se presenta. Entonces, en nuestra forma coloquial de hablar, una teoría es una conjetura, es algo que tú te estás imaginando que por eso pasan las cosas. Tú puedes decir, yo creo que a mí me cortaron porque estaba tan enamorada que ya no podía.
O sea, decía, ¿qué voy a hacer si me enculo más de esta persona? Y pues ni modo, me tuvo que cortar por eso. Eso es tu teoría de por qué te cortaron. Esa teoría es una conjetura hasta que no hayas hecho una investigación bien sustentada, siguiendo el método científico, claramente, obteniendo datos de forma objetiva. Realmente lo que tú tienes es una hipótesis de que tu novia estaba tan enamorada de ti que no pudo más y por salud mental te tuvo que cortar. Eso sería una hipótesis, que es una explicación tentativa de un fenómeno que observaste. El fenómeno fue que te cortaron, pero tienes que hacer mucha más investigación siguiendo el método científico, obteniendo hechos objetivos de qué fue lo que sucedió. Cuando en nuestro lenguaje coloquial decimos tengo la teoría o es una teoría, realmente estamos diciendo es una hipótesis. Lo que estás diciendo realmente es que tienes una conjetura y no una explicación bien sustentada que explique el fenómeno que estás observando. Si tuvieras una explicación bien sustentada, pues tendrías algo que se acerca mucho más a una teoría. Y algo que es bien interesante es observar la historia de la ciencia e ir entendiendo cómo se fueron formando estas teorías. Por ejemplo, vayamos al pasado, antes del siglo XIX. Podemos observar que existe un fenómeno recurrente. El fenómeno es que las personas se enferman. Esa es la observación que estamos haciendo. Vemos una persona, se enferma. Las personas se enferman. Este fenómeno puede dar pie a varias hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis de que se están enfermando por la ira divina. Otra hipótesis es que sean los malos humores del cuerpo. Una tercera hipótesis sería que es posesión demoníaca. Y una cuarta hipótesis nos diría que es por infección de microbios. Y una quinta hipótesis que el aire está rancio. Todas esas hipótesis pueden estar tratando de explicar el mismo fenómeno. Ahora, el trabajo es investigar para probar todas estas hipótesis. A ver, vamos a exorcizarlos a todos y ver si realmente se están curando o se siguen enfermando. O podemos ver, oigan, el Papa se enfermó, no puede ser ira divina porque Diosito ama al Papa, entonces no puede ser la ira divina. Podemos también extraer esos humores y buscar si cuando extraes los humores la persona se cura. Podemos hacer lavados con cal para ver si los humores de la persona mejoran. Se hacen ciertas investigaciones, se analiza y se observa cómo va evolucionando ese fenómeno para comprobar si la hipótesis que planteamos es cierta o no es cierta. Y por este proceso de eliminación, eventualmente encontramos una de las hipótesis que es comprobable de forma repetida y que puede ser confirmada siempre. En este caso, es la presencia de microbios en el cuerpo humano. Ahora, para determinar que eran los microbios los que estaban enfermando a estas personas, no fue un solo experimento que hizo un señor en su casa un día porque estaba muy aburrido. No, fueron una multitud de experimentos. Es un mundo de experimentos que busca probar, que busca hacer pruebas a la hipótesis con análisis diferentes y que se confirmaron utilizando distintos métodos hasta que se encontró que era irrefutable, que existía la presencia de esos microbios cuando se presentaba dicha enfermedad, dando origen de esta forma a lo que hoy en día conocemos como la teoría microbiana de la enfermedad, también la teoría germinal de la enfermedad, refiriéndose a los gérmenes. Y esta teoría, la teoría germinal de la enfermedad, fue precisamente un descubrimiento realizado en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, no tenemos tanto que lo descubrimos. Y precisamente esta teoría que se descubrió a mediados del siglo XIX fue lo que vino a reemplazar las teorías miásmica o la teoría de los humores para explicar las enfermedades que se tenían anteriormente. Y para alcanzar como humanidad esta teoría, muchísimas personas pusieron su granito de arena, personas tan relevantes como Louis Pasteur. Y finalmente fue una persona, Robert Koch, quien logró probar irrefutablemente que existía esta teoría germinal, esta teoría microbiana de las enfermedades, y precisamente se le dio el Nobel de Medicina y Fisiología en 1905 por lograr comprobarla de forma irrefutable. Y si a ustedes les interesa saber más sobre cuáles son los postulados de Koch y cuáles fueron los experimentos que lo hicieron ganarse ese premio Nobel, hay una sección al respecto en el video de Anthrax de armas biológicas aquí en el canal, vayan a verlo. Están muy padres los experimentos y nos habla de cómo pues no sabíamos que había bacterias que causaban enfermedades. Eso fue algo que se descubrió. Hoy en día, claro que sí, claro que existen los microbios, pero eso es nuevo. Esos Pokémon no existían en nuestro mundo hasta hace relativamente poco. Pero volvamos entonces con nuestras amigas antes ninguneadas, ahora bien queridas teorías. Una teoría entonces nos explica por qué está sucediendo un fenómeno y nos da explicaciones que son robustas, comprobables y repetibles de por qué observamos lo que observamos.
por qué está sucediendo lo que estamos observando. Además, nos permite generar predicciones. Una teoría se mantiene vigente y se mantiene actual mientras nos permita hacer predicciones también. Entonces, para que la ciencia venga y te diga, mira, aquí está una teoría de por qué está ocurriendo este fenómeno, sucedieron miles de experimentos, miles de batallas, miles de debates, se llevaron a cabo un sinnúmero de análisis y esa teoría fue la que sobrevivió. Esa teoría fue la que no la pudieron arrastrar. Pero entonces, ¿por qué si tan buena para todo, esa teoría no se vuelve una ley? Y para entender esto tenemos que platicar también sobre qué es una ley, porque aquí también el lenguaje coloquial y el uso diario nos está metiendo un poquito al pie. Una ley es una declaración basada en repetidas observaciones experimentales que describe algún fenómeno de la naturaleza. Una ley a menudo puede formularse como uno o varios enunciados o ecuaciones de modo que pueda predecir el resultado de un experimento. En otras palabras, una ley científica es algo que nos describe qué es lo que siempre sucede bajo determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una ley nos dice qué está sucediendo, pero no nos dice por qué están sucediendo las cosas. De hecho, muchas leyes, seguramente habrán notado, se expresan en forma de ecuaciones, donde tú metes datos y te computan exactamente qué es lo que va a suceder. Te predicen cuál es el resultado bajo las circunstancias en las que se lleva a cabo. La ley de la gravedad, que posiblemente es la ley más famosa que tenemos hoy en día, precisamente es una ecuación que cuando le alimentamos datos genera un número, nos genera un resultado, nos habla de cuál es la interacción gravitatoria entre dos cuerpos con masa, pero nos da un número, nos da un resultado. No nos explica por qué existe esa interacción. Y ahí precisamente es donde entra una teoría. Las teorías, recordemos que nos dicen por qué suceden las cosas, nos explican qué es lo que está sucediendo. Y en este caso es la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, una ley y una teoría no es que estén peleando por cuál es más importante. Una ley y una teoría tienen funciones diferentes. Una teoría no se va a graduar a ser una ley si junta suficiente evidencia. Realmente una teoría y una ley no están en una lucha constante por saber quién manda más, a quién le pesa más. No. Una teoría y una ley generalmente complementan nuestro entendimiento del mundo. Las leyes nos explican qué sucede, nos dejan calcular qué sucede, y las teorías nos explican por qué está sucediendo. Ahora, algo que podrían alegar es que, oye, pero es que las leyes duran más que las teorías. Las teorías a cada rato las desacreditan y las leyes no, mira, las leyes ahí siguen, siempre bien firmes. Pero eso es parte de la naturaleza inherente de cada una. De entrada, las leyes suelen resistir más el paso del tiempo porque ni siquiera se hubieran desarrollado si no correspondieran con los datos, si no dieran los resultados correctos al momento de realizar la ecuación. Y para ejemplificar esto, hagamos hoy aquí mismo nuestra propia ley. Y nuestra ley va a ser la ley de que 2 más 2 es igual a 4. Esa va a ser nuestra ley. Y la ecuación es fácil. 2 más 2 es igual a 4. Esa es la ecuación de nuestra ley. Para que nosotros pudiéramos llegar a esa ley, a esta ley que acabamos de crear, sumamos muchas veces 2 más 2 y siempre nos dio 4. Sin importar si es de día o de noche o mañana o tarde, 2 más 2 nos da 4. Entonces podemos decir que es una ley, que existe, que cuando sumas 2 y 2, siempre el resultado es 4. Nos dice qué. ¿Cuál es el resultado? Es 4. Pero no nos dice por qué el resultado es 4. No nos está explicando por qué cuando sumas 2 más 2, el resultado es 4. Nosotros podemos observar que al sumar 2 más 2 siempre va a ser 4, así como observamos muchas cosas que no necesariamente sabemos por qué suceden. Sabemos que si llegas a tu casa y le picas al switch de la luz, se va a prender la luz, pero no necesariamente tienes la explicación de por qué funciona la luz, de por qué se ilumina tu cuarto, pero entiendes que si el switch está hacia arriba, va a estar prendido, o si está hacia abajo, va a estar apagado. Entiendes qué sucede. No necesariamente entiendes por qué sucede. Y las teorías, al ser explicaciones, pues precisamente tienen que defender esa explicación a toda costa. No es simplemente describir, sí, está pasando esto. Y de hecho me encantó también una explicación que vi de Matt Antical, donde menciona que la aceptación de una teoría es gladiatoria, así como un gladiador. Es decir, que la hacemos competir a muerte con otras teorías y a muerte contra los datos también. Porque puedes no tener una teoría que vaya en contra de tu teoría, pero si salen datos que van en contra de esa explicación, pues ¿qué pasó ahí, mija? No estás sacando el cobre, o sea, ocupas aguantar vara. Y las teorías que sobrevivieron después de que se les hizo competir a muerte contra otras teorías, contra análisis, contra evidencia, y sobrevivieron.
y pueden seguir explicando de forma robusta, se mantienen, pueden predecir todavía lo que está ocurriendo en ese fenómeno. Y esto, pues como lo vimos al principio, se puso a pelear la hipótesis microbiana también con la hipótesis de los humores, con la hipótesis de la posesión demoníaca, y la que sobrevivió a los golpes fue la teoría microbiana, que eventualmente se le fueron quitando pedacitos, mejorando partes, pero al final del día nos dio una explicación robusta de qué es lo que está sucediendo. Algo similar sucedió con la teoría de la generación espontánea, que en algún momento pues también perdió la batalla, no logró seguir adelante y una teoría la venció. Y la teoría de la generación espontánea a mí me encanta, me fascina. Yo sería la primer creyente en la teoría de la generación espontánea, o sea, nací en la época incorrecta. Me hubiera encantado que todos creyéramos la generación espontánea. La generación espontánea es una hipótesis que hoy en día ya está obsoleta, que buscaba explicar cuál es el origen de la vida. Esto lo que nos decía es que la vida orgánica, animal y vegetal surge de forma espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o una combinación de esta. Esta teoría no se obtuvo jamás por el método científico, pero sí se obtuvo a través de la observación empírica. Por ejemplo, la observación empírica de esta hipótesis nos decía que si tú dejabas un pedazo de carne aquí, eventualmente con los días iban a aparecer de forma espontánea larvas de mosca y eventualmente moscas, pero se generaban a partir de carne que estaba pudriéndose. Y no solo eso, nos decía que si tú querías ratas, o sea, si ocupabas ratas para algo, lo que tenías que hacer era agarrar una caja, ponerle ropa sucia adentro y espolvorearla con pan y te surgían ratas. De ahí venían las ratas. Las ratas surgían de la caja con pan. Y de ahí viene precisamente lo de generación espontánea. O sea, aparecían, se generaban de pronto. Y esta explicación, aunque hoy en día nos puede parecer la peor tontería del mundo, en su momento tuvo muchísimo auge. De hecho, los grandes pensadores de la antigüedad en algún momento u otro parecían creer esta hipótesis. Esto fue una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores del siglo XVI y siglo XVIII, como René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. O sea, la crème de la crème. La gente que le giraba la ardilla a 200 por hora, miren, veían una caja con pan y decían, uy, de ahí van a salir ratas. Y menciono estos nombres relevantes que creían en esta teoría, porque es algo que sigue ocurriendo hoy en día. El hecho de que una mente brillante crea una tontería no la hace válida. Y cada cierto tiempo se vuelve noticia que un premio Nobel de algo importante salió con la peor conspiración que has escuchado en toda tu vida, que dice que te van a salir escamas si te vacunas. Y eso es porque todos los cerebros tenemos derecho a creer las jaladas que se nos ocurran. El tema aquí no es lo que crean las mentes brillantes, es lo que las mentes brillantes puedan demostrar de forma repetida a través de experimentación, a través de análisis, utilizando evidencias. Y aunque estés hablando con Newton, papelito habla. Papelito habla. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el experimento? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo realizó? Todas estas mentes que admiramos por lo brillante que son y que premiamos con premios como el premio Nobel por lo brillantes que son, se lo ganaron no por las ideas de su cabeza, se ganaron precisamente por lo que pudieron demostrar, por lo que pudieron hacer de forma experimental y repetida. Y existen también algunas personas que suelen pensar que el hecho de que la ciencia desacredite algunas teorías es malo para la ciencia, porque precisamente desacredita la ciencia. La ciencia, la ciencia decía que eso era y se equivocó, entonces la ciencia está mal. Pero para nada es así, porque cada una de estas teorías empujó hacia adelante la línea de la ciencia. La química existe porque existió la alquimia. La química se desarrolló a partir de una protociencia que fue la alquimia, que aunque tenían muchos postulados que estaban completamente erróneos, pues dieron pie a que se pudiera establecer una ciencia como tal que estudiara la materia. Las teorías, incluso cuando se prueba que son falsas, empujan nuestro conocimiento como seres humanos, como humanidad, porque por lo menos de entrada sabemos que para allá no es. De entrada sabemos que para allá no es. Y en segunda, al momento de tratar de investigarlas y analizarlas, se genera mucha metodología de investigación, se generan nuevas formas de observar los fenómenos, se generan nuevas formas de analizar lo que estamos observando. Las teorías existen precisamente para ponerlas a prueba, pobrecitas, pero están aquí para que las agarremos a cachetadas, para examinarlas a detalle, para analizarlas de forma repetida. Y aunque al final del día resulten ser incorrectas, habrán participado en algo y habrán apoyado en algo nuestro desarrollo, nuestro entendimiento del mundo o en nuestro entendimiento de cómo nosotros exploramos el mundo. Habrán participado en nuestra formación de conocimiento y eso es algo invaluable.
Así es que sí, la teoría de la evolución es una teoría a mucha honra. Ha sobrevivido golpe tras golpe tras golpe y posiblemente sea una de las teorías más golpeadas que tenemos hoy en día. Ha sufrido años, años de que le estén argumentando en contra y miren, se le resbala lo que el viento a Juárez. Aquí sigue bien plantada y cada que se descubre algo más solamente aporta, la robustece. La teoría de la evolución es la más mamada del gym. Esa morra sí está cargando, pero con la barra olímpica. No le cabe un músculo más de lo robusta que está. Y como mencionan mis compadres de Big Think, la teoría de la evolución se debería llamar la teoría de que es un hecho la evolución. Esta teoría ha generado suficiente evidencia de forma constante, comprobable y repetible que se sabe como un hecho que ocurre en los organismos. Es una explicación robusta que nos permite entender cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Y es por ello que se le da el mayor honor de la ciencia, que es llamarla una teoría. Y con esta reflexión sobre cuál es la teoría más mamada de todas, yo me despido. Me fascina platicar de estos temas, me encanta hablar un poquito sobre la historia de la ciencia, cómo el conocimiento se va desarrollando y cómo vamos mejorando nuestra forma de entender al mundo, pero sobre todo les traje también este episodio porque yo soy la peor delincuente de este error de utilizar mal la palabra teoría e hipótesis. De hecho, en varios de mis videos por ahí pueden encontrar por lo menos alguna o varias veces que lo he dicho mal. Y pues nada, aquí me comprometo a mejorar mi lenguaje y no permitir que el uso coloquial de las palabras me domine. Que no me domine. Y ustedes también, tratemos de utilizar de forma correcta las palabras hipótesis y teoría y vamos a ver que nos comunicamos mejor y entendemos mejor también el peso que tienen las cosas cuando nosotros vemos pues la teoría evolutiva, ¿qué está pasando ahí? Y antes de irme les quiero compartir el anuncio que les prometí al principio, que más que un anuncio es un agradecimiento. Realmente es un gran agradecimiento. Es un agradecimiento a todas las personas que escuchan este podcast, que lo comparten, que le dan like, que se lo mandan a su abuelita, que se sientan con sus papás a verlo, con el novio, con el primo, con el vecino. Cada que comentan, cada que hacen algo, de verdad están apoyando este proyecto y ese apoyo me ha abierto las puertas a lo que me hace tremendamente feliz, que es, número 1, conocer Colombia, porque no conozco Colombia, y número 2, participar en Colombia en un congreso de ciencia. Voy a estar participando, dando una plática en un congreso de ciencia en Colombia, ahora en el mes de abril, y ahorita les voy a dar todos los datos del evento, pero antes de dar los datos del evento les quiero dar las gracias de una forma muy personal, porque además de que este es un proyecto 100% casero, que ahorita estoy grabando yo solita en un cuarto y me voy a poner a editarlo a ver a qué horas lo puedo sacar, me hace muy feliz que algo así de casero y algo que de verdad hago porque me nace, porque necesito sacarme de la garganta que se cuide en la microbiota, me da muchísimo cariño el hecho de que este proyecto me abra la puerta a conocer lugares que no conozco y que la verdad es que no conozco gran parte de Latinoamérica, no he tenido la oportunidad de viajar tanto. Entonces, el hecho de poder viajar gracias a este proyecto y que sea para hablar de ciencia en otro lugar, es literal el sueño hecho realidad. Muchísimas gracias cada que lo han compartido, cada que le dan un like, cada que lo escuchan, están formando parte de esto y yo espero estar formando parte en hacerlos, en alegrarles un poquito el día o por lo menos en darles ruido de fondo en lo que lavan platos o se quedan dormidos. Voy a estar participando en el primer Congreso Académico Internacional y Encuentro Nacional de Experiencias del CITEI, Crea Ciencia, Ciencia en Acción, el cual te invita a explorar la ciencia, la tecnología y la innovación en tu territorio. Este evento se va a llevar a cabo el 11 y 12 de abril. Revisen por favor el QR de aquí. Estoy casi segura, estoy un 99% segura que yo voy a estar participando el 12 de abril. Sin embargo, voy a estar por ahí los 2 días, o sea, voy a ir de escucha, voy a experimentar el evento los 2 días, solamente que mi plática me parece que es el 12, por favor no me crean. Vayan y chequenlo, aquí les estoy dejando el QR. Las inscripciones son 100% gratuitas y se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo en Ibagué, Tolima. Entonces, me están invitando precisamente las personas de Crea Ciencia, que es una iniciativa muy bonita que lo que busca es incentivar el amor por la ciencia, la cercanía a la ciencia en niñas y niños.
y también la Universidad de Tolima y la Universidad de Ibagué. Entonces voy muy contenta, voy extremadamente contenta porque no conozco Colombia y claro que sí me voy a quedar un par de días más a conocer Colombia. También en mi Instagram voy a estar platicando un poquito más sobre esto camino al evento y voy a estar definitivamente subiendo cosas ya en el evento. Nuevamente estoy muy feliz que este proyecto que le tengo mucho cariño y que lo hago con mucho cariño, me esté abriendo la puerta a conocer lugares que no conozco y que me encantaría conocer. Uno de ellos es Colombia y el resto es el resto de Latinoamérica porque no conozco nada, no conozco nada. Soy una persona que no ha salido mucho de su casa. Entonces, muchas gracias a las personas que me están invitando y si tengo la oportunidad de verlos por allá, pues muchísimas gracias también. Y con estas excelentes noticias, ahora sí me despido. Ya no tengo nada más que decirles, más que muchas gracias y estoy muy feliz y estoy muy contenta. Cuiden su microbiota, coman fibra si no han comido fibra hoy. Nos vemos pronto y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.